Agradecimiento a Monseñor Ricardo Valenzuela Ríos, obispo de Cacupé, al Padre José Benítez, rector de la Basílica Santuario de Cacupé, al Padre Cristian Medina, maestro de ceremonia de la Basílica, a los componentes uniformados de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional del Paraguay, a sus familias, a nuestros funcionarios públicos, agentes pastorales, a nuestros capellanes y diáconos, seminaristas del Obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a nuestra querida diócesis de Villarrica, del Espíritu Santo y Cazapá, a nuestros fieles agentes pastorales, religiosos, religiosas, a nuestros sacerdotes y diáconos, seminaristas de la diócesis. Saludos también a nuestros queridos pacientes con enfermedades renales y colaboradores del albergue El Buen Samaritano que están peregrinando hoy aquí. El albergue es dirigido y gestionado por nuestra organización Cooperación Social San Roque González Santa Cruz. En especial, en esta misa oramos por todos los enfermos que se encomiendan a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Vamos a recordar a todos ellos. Hemos venido de todos los rincones del país y de otros países para decir a la Virgen Santa: gracias, Madre. Gracias por tu mediación para obtener de tu Hijo los dones y las bendiciones que han significado ser tocados por la caricia de Dios con algún bien que hemos pedido y recibido a lo largo de este año. Venimos, Madre, a expresarte nuestra gratitud, reconocimiento y afecto de hijos e hijas. Y la Madre nos mira y nos acoge con ternura en su Edén de Cacupé. Y nos aconseja: hagan lo que mi Hijo les diga. ¿Qué mejor forma de comenzar el año de la Palabra de Dios propuesta, que es de la Conferencia Episcopal del Paraguay, hacerlo a los pies de la Madre, que acogió la palabra y la encarnó en su vientre virginal, como modelo perfecto de fe, de santidad y obediencia a todos nosotros. Fe que deberíamos imitar. La palabra proclamada hoy en la liturgia apunta al corazón y la vida cristiana, la caridad, con el prójimo, con los más pequeños, con los más pobres. En relación con la centralidad de la caridad en la vida cristiana, el Papa Francisco nos entregó hace pocos días un hermoso mensaje, sobre todo celebrando el Día de los Pobres. Y él nos dice: Dios es amor, y el pobre que pide mi amor me lleva directamente a Él. Los pobres nos facilitan el acceso al cielo. Desde ahora son nuestro tesoro, el tesoro de la Iglesia, porque nos revelan la riqueza que nunca envejece, la que une tierra y cielo, y por la cual verdaderamente vale la pena vivir. El amor. La medida de la fe y de la vida cristiana es la caridad. Y de esta forma, en el atardecer de nuestra vida, seremos juzgados por el amor. Lo que hicieron con alguno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, nos dice el Señor, y agrega: serán benditos de mi Padre y tendrán la salvación eterna. En efecto, si lo vemos en el pobre que necesita comida, ropa, techo, acogida, salud y cercanía solidaria en momentos de abandono y dolor, seremos salvados. Si vemos y asistimos al prójimo necesitado, al débil, al vulnerable, al que sufre, estamos amando a Dios mismo. ¿Quién se identifica? Jesús se identifica con los pobres. O por el contrario, si no somos capaces de sentir compasión y misericordia con las necesidades y el dolor del prójimo, estamos rechazando a Dios y seremos condenados al castigo eterno. De hecho, el apóstol Santiago
en la primera lectura que hemos proclamado en el día de hoy, nos dice que nuestra actuación será buena y correcta si cumplimos la suprema ley de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Evangelio lo confirma. En el año dedicado a la palabra de Dios es bueno subrayar lo siguiente. Las Escrituras, la ley y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ningún mandamiento es más importante que estos, que valen más que cualquier holocausto y sacrificio. Hemos peregrinado a la casa de la Madre para estar con ella y escuchar sus consejos. Hagan lo que Él les dice. ¿Qué nos dice el Señor y qué nos pide hoy? Él nos habla y nos manda: atiendan el clamor de los pobres, en ellos estoy yo. ¿Cuál es el clamor de los pobres? De nuestras comunidades, de nuestra patria. ¿A qué estamos llamados los cristianos hoy en nuestro querido país? Quisiera presentarles nuestra realidad, país, utilizando algunas imágenes a modo de una parábola, con el propósito de llegar a los más pequeños, a los sencillos, a los humildes que son y representan al Señor como nos enseña el Evangelio de hoy. Imaginemos que Paraguay es un tren de pasajeros con una locomotora que lleva 100 vagones, que contiene toda la población del país rumbo a un destino común, pero en condiciones de viaje muy diferentes. El primer vagón es de primera clase, en el que un pequeño grupo de pasajeros viaja con todos los privilegios, lujo, comodidad, confort, alimentados con refinados y costosos manjares. Este grupo tiene todos los servicios a su disposición, hasta el punto del derroche. Indiferentes y, por otro lado, desconectados de lo que pasa en los otros 99 vagones. En los siguientes 59 vagones viajan pasajeros que pudieron comprar sus boletos en clase económica. Son vagones más humildes, menos cómodos, con ciertas limitaciones en la cantidad y en la calidad de los servicios que se les ofrece con lo que pueden pagar. Sufren ciertas necesidades y pasan momentos de angustia, pues no saben si en las siguientes estaciones o en un transbordo tendrán los recursos para comprar sus boletos en clase económica o tendrán que ir al siguiente grupo de vagones. En efecto, los últimos 40 vagones son para la clase popular, para los pobres, para los descartados. Allí los pasajeros carecen de las más elementales comodidades para el viaje. Están hacinados, no hay asientos, no hay servicio de alimentos. Cada quien está abandonado a su suerte, la precariedad es extrema y solo la solidaridad entre los pasajeros permite que sobrevivan durante el viaje. Al cuidarse entre ellos, con lo poco que tienen, un pedazo de pan, un abrigo, harapos o el ungüento compartido para sanar sus heridas. Todos los vagones son parte del mismo tren y son estirados por la misma locomotora, pero entre ellos hay una distancia enorme. Algunos vagones ya están desenganchados. No hay comunicación ni comunión entre los pasajeros más arriba. Es la distancia de la inequidad de pocos que tienen mucho y de muchos que carecen de todo. La parábola del tren, con sus 3 grupos de vagones, representa lo que las estadísticas del Paraguay nos hablan. El 10% de la población concentra el 40% de la riqueza que se genera en el país, en tanto que el 40%
más pobre accede solo al 10% de la riqueza. Mientras tanto, los otros 50% reciben muy poco y nada del resto. Reconocemos y valoramos los avances. Reconocemos y valoramos los avances que se han tenido en los últimos años para la reducción de la pobreza monetaria, que ha ido disminuyendo de manera importante en la última década. Los que salieron de la situación de pobreza representan los pasajeros que tuvieron la oportunidad de comprar sus boletos para viajar en clase económica y acceder a la cobertura de sus necesidades básicas de alimento, techo y trabajo, pero persisten altos niveles de vulnerabilidad social de la población por el déficit de cobertura y calidad de servicios públicos esenciales, como salud y educación, que ante un evento inesperado como una enfermedad crónica y compleja, por ejemplo el cáncer, las enfermedades renales o pandemia como el dengue, hunden a las familias en situaciones de extrema necesidad y pueden volver a la condición de pobreza o pobreza extrema. Constatamos también que el sostenido crecimiento económico de la última década no se ha traducido en mayor equidad social, ni en mejores condiciones de vida para amplio sector de la población en condiciones de pobreza. Casi 1.700.000 paraguayos viajan en los últimos vagones del tren. Es decir, 1 de cada 4 compatriotas no pueden cubrir sus necesidades básicas para una vida digna. La pobreza tiene sobre todo rostro de niños, de mujeres, de ancianos, de los sectores rurales, así como de indígenas. La pobreza extrema o indigencia ha crecido en los últimos años, o en el último año. Aproximadamente 350.000 compatriotas pasan hambre. 350.000. Están en los furgones de cola de la patria. Esto debería ser un escándalo en un país que produce millones de toneladas de alimentos para la exportación con un elevado costo social y ambiental. El rostro sufriente del Señor se manifiesta también en la decena de miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, muchos de ellos lastimosamente adictos a las drogas, sin atención adecuada, sin contención familiar ni social y sin horizontes para su recuperación. Por supuesto, para nosotros como iglesia, también estos jóvenes son un desafío y que se ha tratado también en todos estos 3 años del trienio de la juventud y que se ha buscado también de sanar esas heridas. El Señor sufre en los presos sin condena, que hacinan las cárceles del país en condiciones infrahumanas y en los que tuvieron que abandonar el tren para migrar, dejando su familia y su patria. Y hoy también recordamos a todos aquellos paraguayos y paraguayas que viven fuera del país. Así también, entre los más pobres está la tierra, nuestra casa común, que sufre las consecuencias de la inconsciencia y la codicia de un modo de vida consumista y depredador, y de un modo económico y de producción extractivista que deforesta y contamina, dañando la frágil naturaleza, el equilibrio del ambiente natural y contribuyendo al cambio climático con sus consecuencias devastadoras en forma de sequías, inundaciones, incendios, temperaturas extremas, escasez de agua, de alimentos, entre otros males que asuelan el planeta y nuestro país. En nuestro país este problema está relacionado también con la concentración de la tenencia y la propiedad de tierra, que es crónico, y se ha agudizado en las últimas décadas, ubicando al Paraguay como el país más desigual del mundo. Por ello, es urgente una revisión profunda y cuidadosa de la situación de la tenencia
y propiedad de tierra, así como su uso y distribución para buscar consensos y plantear soluciones estructurales. Vemos la necesidad de impulsar la reforma agraria de la que habla nuestra Constitución Nacional, por medio de una política clara de desarrollo agrario que incluya la planificación territorial para la convivencia armónica de los diversos modelos de producción, que proteja el equilibrio ambiental, que favorezca el fortalecimiento de la agricultura familiar y de los modelos alternativos de producción, con impacto en la calidad de vida de las familias campesinas y de las comunidades indígenas, y que les permita arraigarse en sus comunidades, evitando así el éxodo del campo a la ciudad con graves consecuencias sociales. En el ámbito político y económico es necesario poner todo el empeño para erradicar la corrupción y la impunidad que priva a los pobres de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. En este sentido, exhortamos a los representantes de los tres poderes del Estado, a los líderes de los partidos y movimientos políticos, a los representantes de los sectores económicos, a los gremios de producción, la industria, el comercio, a los representantes de los sectores sociales, sindicatos, gremios, profesionales, movimientos y asociaciones de la sociedad civil. También como Iglesia nos incluimos a propiciar un diálogo social serio y responsable para buscar consensos que permitan trabajar por el bien común. Es absolutamente necesario buscar y establecer consensos básicos para reducir la inequidad. Se debe realizar un esfuerzo genuino para acercarse a los pobres, palpando sus necesidades y verlos como hermanos y ciudadanos que son sujetos de derechos. Este acercamiento y una mayor empatía, o sea, sentirse compadecido uno con sus necesidades, posibilitarán adoptar decisiones inteligentes que favorezcan la paz social. Para el logro de este objetivo patriótico, dejémonos inspirar por los valores humanos y cristianos que están contenidos en nuestros símbolos como el escudo y el himno nacional. Libertad, paz, justicia, unión e igualdad, ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Que en el Paraguay no hayan tiranos ni esclavos, porque reinan la comunión, la solidaridad, la fraternidad, la equidad, y hay justicia para todos. No se atienden adecuadamente las demandas de la sociedad con políticas públicas eficaces, orientadas al logro del bien común, que permitan reducir la brecha de la inequidad social estructural que vive el país. Si no se atienden, se profundizará la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República, con el grave peligro de favorecer el descontento social y que podría derivar en situaciones de convulsión y violencia, como la que hemos visto en varios países de la región, con saldo de dolor y de luto. En este sentido, consideramos oportuno compartir el llamado de atención que nos hace el Papa Francisco ya hace algunos años en la carta apostólica que ha escrito el Papa, La alegría del Evangelio, donde el Papa nos dice: si hay exclusión e inequidad en la sociedad, se debilitan las bases de cualquier sistema político y social, por más sólido que parezca. Cuando la sociedad abandona en la periferia a una parte de sí misma, si desenganchamos el tren de los pobres, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Sin igualdad de oportunidades, la violencia encontrará un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Y esto lo dice el Papa Francisco. La Iglesia está llamada también a contribuir desde su misión evangelizadora
a la búsqueda de la paz social. Para cumplir con esta misión necesitamos una profunda conversión. Debemos salir de la seguridad de nuestras estructuras, sin temor a recibir golpes o a ensuciarnos en el barro, para llegar a las periferias existenciales, las del dolor del hermano pobre, las del pecado, las de la ignorancia, la de toda miseria. Estamos llamados a ser una iglesia samaritana, una iglesia que se preocupa por los caídos y heridos en el camino, a escuchar y caminar junto a los pobres, sobre todo para acompañar a los que están golpeados y heridos, sobre todo por la exclusión y desprotección social, por la indiferencia, por el egoísmo, por la codicia, por la inequidad, por la injusticia. Finalmente, quisiera saludar a los representantes de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional, que hoy peregrinan hasta los pies de la Madre. Ellos tienen la misión constitucional de resguardar la soberanía, la seguridad interna y externa y garantizar a la población el cuidado de su vida y de sus bienes. Es meritorio el esfuerzo que realizan para cumplir a cabalidad con su labor al servicio de la sociedad y de la patria. No obstante, la tarea de las fuerzas públicas de seguridad solo será eficaz en la medida en que la población sea atendida en sus necesidades básicas para gozar de una vida digna y plena conforme a su dignidad de personas humanas, imagen y semejanza de Dios. Recordamos en esta celebración eucarística a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que han caído en el cumplimiento de su deber. Recordamos a ellos, sus familias. Oremos por ellos, para que el Padre les conceda una morada en el paraíso. Y pedimos al Señor que fortalezca a sus familias en la fe, en la esperanza y la caridad. Y recordamos también muy especialmente al suboficial secuestrado Edelio Morínigo, que todavía no aparece. Hermanos y hermanas en el Señor, volvamos hoy a nuestras comunidades, a nuestros hogares, a nuestros ambientes profesionales, de estudio, de trabajo, con la convicción de que no podemos quedar indiferentes frente al prójimo necesitado, que llevemos el compromiso que a nadie les falte el pan durante estas Navidades, que nos recordemos de los vagones de atrás, de los muchos, que posiblemente pasarán hambre durante estas fiestas, que seamos solidarios. El Evangelio que hemos escuchado nos enseña que de nuestros gestos y actitudes y acciones frente a los pobres depende la paz social para nuestro país. Y al final de nuestro peregrinar en la vida terrena, como consecuencia de haber practicado la caridad con los hermanos que sufren, seremos puestos a la derecha como benditos del Padre para gozar de la salvación eterna. O si fuimos insensibles para escuchar el clamor de los pobres, recibiremos el castigo eterno. El amor al prójimo será la medida de nuestra salvación o condena. Si nos dejamos interpelar por la palabra de Dios y somos dóciles a sus enseñanzas, nos arderá el corazón y estaremos capacitados para ser discípulos misioneros e instrumentos eficaces del reino de Dios para trabajar por las transformaciones personales y estructurales que harán posible el desarrollo de nuestro país para que nuestro pueblo tenga vida plena y la tenga en abundancia en Jesucristo nuestro Señor. Que la Virgen de los Milagros de Gacupé, la Virgen del Soldado, nos ayude a encarnar en nuestras vidas lo que Él y sus hijos nos mandan. Así sea. Así sea.